Los ejemplos nos ayudan a comprender temas difíciles. Nos ofrecen pautas o ideas que luego podemos usar en una situación similar. Nos facilitan pasar de una situación sencilla a una más compleja sin problemas. En el estudio bíblico de hoy veremos cómo el Señor Jesús usó un ejemplo para enseñar un tema difícil de entender para quien le estaba escuchando. Recuerden tener a la mano su Biblia, una libreta y su pluma para hacer anotaciones. De preferencia, también lápices de colores. Nuestro pasaje de estudio está en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 14 al 15. Yo lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente, o mejor conocida como NTV. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Este texto describe otra enseñanza de Jesús a Nicodemo. Se trata de un tema difícil de comprender para quien no ha nacido de nuevo, pues no habla de cosas terrenales, sino de cosas celestiales. Se trata del papel de Jesús en el plan de salvación para la humanidad. El texto inicia donde Jesús le recuerda a Nicodemo un acontecimiento en la vida del pueblo de Israel, el cual está descrito en el Antiguo Testamento. Recordemos que Nicodemo era un maestro de la ley, así que conocía bien las historias de este pueblo. La historia se describe en el capítulo 21 del libro de Números, versículos del 4 al 9. En este acontecimiento que se describe en este pasaje, tuvo participación Moisés. Lo que se describe es lo que le ocurrió al pueblo cuando pecó contra Dios, quejándose de las condiciones en que estaba viviendo. En castigo por su rebeldía e ingratitud, Dios les envió serpientes cuya mordedura mató a mucha gente. Aterrorizado y sufriendo, el pueblo se arrepintió de haber pecado contra Dios. Entonces Dios les ofreció un camino para que no murieran. El plan fue el siguiente. Dios le dijo a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la levantara en un poste. Si alguien del pueblo era mordido, le bastaba con mirar hacia la serpiente que estaba en el poste y entonces era sanado. Tenía que confiar en esa solución en vez de correr a buscar algún médico o tomar alguna medicina. Era necesario que creyera en el plan de Dios y obedecieran lo que Él había indicado. Una vez señalado a Nicodemo este evento de la historia del pueblo de Israel, entonces Jesús le revela la semejanza de este evento con su propio papel en el plan de salvación para la humanidad. Le dice que del mismo modo que la culebra fue levantada para salvar a la gente, así también Él sería levantado para salvar a la gente. La gente estaba muriendo sin ninguna esperanza para reconciliarse con Dios, muriendo en su condición de pecadores, apartados de Dios, totalmente perdidos. Pero Dios ha provisto un camino de salvación. Este camino es Jesús mismo. Él también debería ser levantado. Con esta expresión anticipaba su sacrificio en la cruz. Él debería ser levantado. Y observen que dice deberá.
Es un mandato. Hay que obedecerlo. Ese es el camino, el único camino, y tiene que recorrerse. La gente debe mirar a Jesucristo, confiar en Él, creer en Él para vivir. La gran diferencia es que ya no se refiere a la vida física, que es temporal, sino a la vida eterna, que es mucho más. La vida eterna es un don de Dios que viene a aquellos que creen en Jesucristo. La vida eterna es algo que los cristianos experimentan ahora. No tienen que esperar para obtener la vida eterna, porque no es algo que comienza cuando las personas mueren. Más bien, la vida eterna empieza en el momento en que una persona ejercita su fe en Cristo. Observemos que dice tenga. El verbo está conjugado en presente, porque hace referencia a nuestra posesión actual. La vida eterna es el conocimiento de Dios y de su Hijo. No un conocimiento intelectual, sino de relación, de una comunión presente con Dios que continuará en el futuro. Este pasaje no nos describe si Nicodemo entendió esta enseñanza, si creyó o no en el mensaje de Jesús, pero de esta manera concluyó el diálogo que tuvo con Jesús. Muchas cosas son claras para nosotros, porque tenemos la Biblia y la dirección del Espíritu Santo para estudiarla. Entendemos que la experiencia que los israelitas vivieron en el desierto respecto a la serpiente de bronce era una semblanza, un atisbo de algo mayor que acontecería en y para la humanidad. Sabemos que Dios ha provisto un camino para la salvación del hombre. Ese camino es Jesucristo. En Él tenemos que depositar nuestra fe, nuestra confianza. Él es el único camino provisto por Dios. Pero eso no es todo. También sabemos que Jesús es el camino de una salvación más importante que la vida temporal. Se trata de la vida eterna. El don que Dios nos ha provisto cuando mantenemos nuestra mirada siempre fija en Jesucristo. Les invito a que me acompañen en el próximo estudio bíblico. Que el Señor les siga bendiciendo.